Hola amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Estamos listos para empezar un nuevo video. Después de haber estado practicando durante varios días y en varios videos la forma básica de empezar a dibujar, hoy vamos a entrar en materia. Así que vamos a ir a nuestra cocina a buscar unos utensilios especiales para preparar un plato especial. No mentira, nuestro plato especial hoy es una nueva clase de dibujo. Así que vamos muchachos, me van a acompañar. No se queden atrás. Miremos. Acá yo vi este vaso. Está perfecto. Y este también me parece interesante para que lo usemos. Bueno, tenemos estos dos. Este es el de mis chocolates en la mañana y la cervecita en la tarde. ¿Cuál usaremos? Bueno, vamos a empezar con algo básico para empezar a darle forma a nuestro trabajo. Entonces, empecemos con este. Vamos pues. Vamos a empezar con el lápiz 6B, el que uso para trazos fuertes y sombras, ya que permite que podamos definir lo que iremos realizando con claridad en este video. En la cocina elegimos esta taza, sencilla, de un solo tono, con la que haremos algo básico para empezar. Vamos a estudiar su forma. En mi caso, lo estoy viendo desde este punto de vista. Podemos observar aquí en su parte superior los brillos que le llegan de la luz. En su parte externa tenemos una sombra suave, pero en la parte baja la sombra toma fuerza. Observa los reflejos laterales de la butaca en la que descansa la taza. Pasamos a su oreja, la cual lleva un sombreado que se distribuye por todo su centro y por las orillas la luz recrea su presencia, demarcando los límites. Vamos a trabajar inicialmente con un bosquejo que nos dará la idea de la figura que vamos a crear. Entonces, damas, caballeros y niños, manos a la obra. Tengo una vista inclinada donde la taza se ve así. Me ayudaré de una foto para que veas con mis ojos lo que dibujaré. Comenzaremos con un delineado dibujando la taza real en lugar de copiar diagramas o ideas. Ya nos fijamos en su forma en general, su altura comparada con el ancho, cómo la luz cae sobre su superficie. Miramos su color, su textura. ¿Te fijaste si este era reflectivo? ¿Qué sucede cuando observamos la taza de esta forma? Puedes imaginarte que eso es similar a lo que estamos haciendo, dibujar. Estamos considerando la taza como una figura, un área de color o una forma iluminada. Así es como un artista mira un objeto, aunque sin hacerse estas preguntas, porque el artista ya ha aprendido que entre menos piense conscientemente sobre el objeto, más verá de ello, y así es como lo recibe la retina. Para que te sea más fácil el dibujo, coloca tu objeto a la altura de los ojos para reducir el problema de la perspectiva. Te invito a repetir este ejercicio varias veces. Esto educará a tu mano y al ojo de manera gradual, para que trabajen juntos. No intentes interpretar lo que ves, solo véelo.
Me ayudo colocando la mano en el centro del dibujo para distribuir los espacios a ambos lados de manera uniforme. Cuando terminemos nuestro boceto, obsérvalo al tiempo que ves la taza sin mover la cabeza. Observa qué partes están bien y cuáles no. Con cuidado vuelve a dibujar sobre el dibujo sin borrar las líneas incorrectas. Así corregimos los trazos y líneas hasta que la figura empiece a parecerse al objeto. Al dibujar la línea correcta sobre la incorrecta sin borrarla, tienes una mayor posibilidad de acercarte a lo exacto. Si borras las primeras líneas, es seguro que hagas las mismas líneas incorrectas de nuevo. Solo borra cuando estés seguro que lo has conseguido. No importa lo confusas o desordenadas que se vuelvan las líneas, el ojo siempre tiende a ignorar las incorrectas. Confía en tus ojos, son la herramienta más acertada en las formas. A través de la ventana recibimos la luz que afecta la forma como vemos nuestro objeto. Recuerda la importancia de la perspectiva como lo expliqué en el video anterior, puesto que esta influye en la manera que la luz genera las sombras sobre nuestra taza. Suscribiéndote al canal recibirás notificaciones de nuevos videos que hago pensando en tu aprendizaje y conocimiento. Así que no lo pienses tanto. ¡Llama ya! No, mejor suscríbete. Aquí la sombra asemeja un cono. Esto es debido a que nuestra taza es lo único que se interpone entre la luz al cortarla. La misma luz rodea el objeto tratando de continuar su camino. Por eso presenta esta forma, que recrea la taza con su sombra. Ahora intentaremos el mismo objeto en posiciones diferentes. Algunas posiciones pueden resultar difíciles. No nos rindamos aunque todo parezca un desorden. Continuemos utilizando la misma técnica para producir dibujos cada vez más exactos en el esbozo. Con la práctica mejorarán los resultados. Voy a adentrarme en este punto, enseñándote cómo quedará nuestro objeto cuando aprendamos a aplicar con trabajo constante la técnica que estamos desarrollando.
Si una figura está incorrecta, es cuestión de descubrir por qué está fallando. La causa puede ser una o algunas cosas sencillas. Tal vez las líneas deben moverse hacia arriba o hacia abajo, o a la derecha o a la izquierda, más unidas o separadas. Es de observar al detalle el dibujo en comparación a nuestro objeto para descubrirlo. No tengas piedad con tu dibujo. No dudes en cambiar lo que debes hacer. Si adoptas esta actitud desde el principio, se convertirá en un hábito que te será muy útil más adelante. Cuando empieces a sentirte cansado o aburrido, para de inmediato. No vayas en contra de tu propia intuición. Cuando llegues a apreciar realmente el dibujo, te verás dibujando sin que nada importe, ni el cansancio ni el aburrimiento. Te lo digo yo. Si te has dado cuenta, he usado durante el video el borrador no solo para ir corrigiendo trazos, también lo uso para darle los brillos fuertes que la taza presenta a forma de reflejo. Es una técnica sencilla que ayuda a mejorar la vida de nuestros dibujos. Con cada nueva capa de lápiz sobre la sombra que ya creamos, el grafito va ganando mayor intensidad, lo que hace las sombras más fuertes. Así nos quedaría la sombra de nuestra taza. Ten en cuenta la presencia de los brillos. Estos van relacionados a las sombras, pues uno depende del otro para definir la presencia de los objetos.
Ya dibujamos de lado, desde atrás y ahora bocetearemos al frente. Intenta dibujar objetos diferentes. Recuerda no ser demasiado ambicioso al comienzo, todo a su tiempo. Escoge objetos simples que prefieras como lucen o que te agraden de alguna forma. Es más fácil dibujar algo que nos guste. Todos los artistas llegan a apreciar lo que dibujan. Por eso es útil que inicies con algo que encuentres atractivo. A medida que practicamos, veremos avances con el dibujo. Sentirás cómo tu mano fluye con mayor facilidad, dándole a tus trazos una mejor definición. A medida que avances, te encontrarás sorprendido con los resultados. Dejarás de analizar las formas, confiando en la definición que tus ojos te ofrecen. De esta forma, no solo aprenderás a definir tus proyectos, sino que estarás en capacidad de crear tu propia técnica y estilo. En este dibujo de la taza estoy definiendo su forma a manera rápida. A esto lo llamamos boceto. Aplicando una sombra superficial, defino el lugar en el que la taza se ve afectada por esto. Este tipo de bocetos es para crear una idea rápida de un dibujo que llevaremos a cabo en un proyecto más elaborado. Esto nos da una idea de lo que crearemos. También, cuando los elementos naturales como el viento o la lluvia nos impide trabajar con libertad y debemos correr para definir nuestro dibujo, por ejemplo cuando lo hacemos al aire libre, como lo hicimos en el video de la casa de los abuelos, ¿recuerdas? Ya cómodos y con tiempo de sobra, definimos nuestro dibujo. En este caso, nuestro objeto tiene un espacio blanco. Esto es el reflejo que nos da la luz sobre la butaca. 19:33:23. El dedo o el pincel nos ayuda mucho para difuminar los tonos. Nuestra taza en trazos rápidos ha quedado terminada.
Aquí tenemos nuestra taza en 3 posiciones diferentes ya lista. Una cara de la taza delineada, que es la forma como empezamos a practicar, creando formas más complejas. El boceto que lo hice al final es el siguiente paso que daremos al dibujar. Y el resultado final al que llegaremos es este tipo de arte. Entonces, en este video, nuestro dibujo de objetos queda definido con un dibujo delineado. El resultado final lo hice en el segundo paso con la intención de enamorarte del proceso. Y finalmente un bosquejo que hice deprisa para cuando necesitamos un arte rápido, que también aplica a nuestros primeros ejercicios de dibujo. Entonces te agradezco por suscribirte, por darte este tiempo para ti. Esto apenas está comenzando. Te deseo un feliz resto de día donde quiera que estés. No olvides dar like, suscríbete, comparte con mi canal con tus amigos, no lo olvides. Te mando un gran abrazo.